Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de resolución de un ejercicio utilizando UML, el Unified Modeling Language. Eh, para eso vamos a recordar un poquito lo que hemos ido viendo. Hemos dicho que lo que se quiere es desarrollar un sistema que vaya a controlar los almacenes de una tienda de zapatos, donde los proveedores son los que van a alimentar al almacén y donde además el que se va a encargar de determinar el ingreso de estos zapatos, el stock y también realizar alguna búsqueda es el almacenero, y los vendedores son los que van a registrar la salida, las salidas de zapatos. ¿Ok? Am, lo primero que hemos hecho es identificar actores y casos de uso. Entonces, habíamos concluido con este diagrama de casos de uso, con 3 actores: proveedor, almacenero, vendedor, y 5 casos de uso. Además, habíamos dicho que un diagrama de casos de uso está equilibrado si el número de casos de uso es igual a 2 veces el número de actores, ¿no? Y habíamos dicho eso es en los casos en que está equilibrado. Y eso es lo que deberíamos hacer siempre. Luego habíamos dicho, para cada caso de uso, nosotros debemos hacer un escenario. Un escenario que es una instancia de un caso de uso. Y un escenario muestra un flujo normal y un flujo excepcional, a partir del cual nosotros vamos a poder encontrar el diagrama de clases. Y habíamos escogido el caso de uso, registrar producto, y habíamos hallado el escenario de este caso de uso, que son acciones que va a ejecutar el actor. Esta, cada uno de estos casos de uso: enviar zapatos, registrar producto, calcular stock, buscar productos, registrar salida, son acciones que realizan cada uno de estos actores, ¿no? Y habíamos utilizado justo del caso de uso registrar producto, habíamos hecho este escenario. Una vez que identificamos los escenarios, tenemos un solo flujo normal y en este ejemplo 2 flujos excepcionales. ¿Cuál es la idea? La idea fundamental es hallar la mayor cantidad de flujos excepcionales. ¿Con qué objeto? Con el objeto de preparar al sistema para absolver cualquier tipo de situación. Pues recuerden que no siempre vamos a estar en un caso normal, podemos estar en un caso normal y en varios casos excepcionales. Entonces el sistema tiene que poder responder a esos casos excepcionales. Ah, Hemos hecho después a este escenario, le hemos hecho un análisis léxico-gramatical. ¿En qué consiste el análisis léxico-gramatical? Simplemente en determinar partículas nominales. ¿Cuáles son las partículas nominales? Nombres o sustantivos. Entonces, nosotros hemos identificado en este escenario todo lo que está con rojo son partículas nominales. ¿Qué hemos hecho con esas partículas nominales? Hemos dicho que esas iban a ser nuestras clases candidatas. Teníamos las clases candidatas y le hacíamos el análisis a esas clases. Decíamos cuáles realmente eran clases, cuáles atributos, y a partir de eso nosotros habíamos hallado las clases, suponiendo que los atributos de una clase siempre son privados por defecto y las operaciones son públicas por defecto. Como no reconocemos herencia en este ejemplo, no hay atributos u operaciones que estén protegidas. Y esa es la forma en que se tiene que utilizar, se tiene que presentar o diseñar las clases, ¿no? Tanto para los atributos como para las operaciones. Además, habíamos dicho que estamos utilizando Dia Software, que es una herramienta para dibujar diferentes diagramas, para hacer los diagramas que estamos mostrando. Después de haber encontrado las clases, habíamos decidido relacionarlas. Cuando nosotros relacionamos clases, lo que obtenemos es el diagrama de clases. Y habíamos reconocido solamente asociaciones, porque hemos dicho UML soporta 4 tipos de relaciones: relaciones de dependencia, cuando una clase depende de otra; relaciones de generalización, cuando una clase hereda atributos u operaciones de otra; asociación, que es una relación entre iguales; y realización, que es una combinación entre dependencia y generalización. Y nosotros en este caso estábamos utilizando solamente asociaciones
y las asociaciones con un nombre, registra, provee, almacena. Ah, además, en este diagrama de clases, que hemos dicho por qué hemos utilizado solo asociaciones, por una condición. La condición era que nosotros utilizamos el diagrama de clases usualmente ¿para qué? Para obtener las tablas en una base de datos. Por eso decimos, ¿cómo se hace eso? A partir de un ORM. ¿Qué es un ORM? Es el mapeo objetos relacional, del inglés Object Relationship Mapping. Este tiene reglas definidas para el mapeo. Una clase que está relacionada por una generalización, herencia, o una asociación es una clase candidata a ser tabla. Entonces, en el ejemplo, almacenero, proveedor, zapato e incluso almacén son clases candidatas a ser tablas y son las que nosotros vamos a utilizar en una base de datos relacional, tablas. Entonces, por eso están relacionadas por una asociación también. Y es aquí donde habíamos quedado. Lo siguiente que vamos a ver, el paso 6, es encontrar el diagrama de objetos. Yo quiero que observen el diagrama de clases. El diagrama de objetos es exactamente igual que el diagrama de clases. ¿Cuál es la diferencia? Que no tenemos atributos, no tenemos operaciones y que las relaciones no pueden ser relaciones de generalización, depende. Todas las relaciones en un diagrama de objetos son asociaciones simples. ¿Qué quiere decir una asociación simple? Que no tiene adornos, que no tiene nombres, que no tiene roles, que no tiene multiplicidad, no hay composición, nada, solamente son asociaciones simples. Y eso es lo que obtenemos. Si ustedes observan, tenemos almacenero se relaciona con zapato, zapato con proveedor y con almacén. Entonces nuestros objetos tienen que ser eso. Almacenero se relaciona con zapato, zapato se relaciona con proveedor y con almacén. Por lo que también han leído en un diagrama de objetos, un objeto tiene un nombre. Por ejemplo, tenemos A. Ese es el objeto A, que es una instancia de la clase almacenero. ¿Cómo sabemos que es un objeto? Porque está subrayado. Está subrayado. Si ustedes presentan un ejercicio que no esté subrayado, no va a ser un objeto. Entonces aquí yo estoy diciendo que tengo un objeto Z de la clase, una instancia de la clase zapato y está subrayado. Pero también puedo tener lo que se llaman objetos anónimos. Un objeto anónimo es como lo que tiene el proveedor. Proveedor no tiene un nombre de objeto, solamente un objeto anónimo, que es una instancia de la clase proveedor. Lo mismo que almacén. Tenemos un objeto que es una instancia de la clase almacén. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden, ¿cómo se halla el diagrama de objetos? A partir del diagrama de clases. Tiene las mismas relaciones. ¿Cuál es la diferencia? Hemos dicho. La diferencia es que eh, no tenemos atributos ni tenemos operaciones, tenemos objetos y las relaciones, todas las relaciones, tienen que ser asociaciones simples. Como observan aquí, son asociaciones simples. Es decir, que no tienen adornos, no tienen nombre, no tiene rol, multiplicidad, nada. Y no se olviden que el diagrama de objetos es exactamente igual al diagrama de clase, tiene las mismas relaciones. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Y les recuerdo que pueden interrumpirme en cualquier momento para hacer alguna pregunta en el caso de que tuvieran alguna duda. A partir del diagrama de objetos, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es hallar el diagrama de secuencias. Recuerden que este diagrama de objetos viene de un diagrama de clases, que viene de un caso de uso, ¿no? Vean, este es de este diagrama de objetos viene de este diagrama de clases, que a su vez viene del caso de uso registrar producto, cuyo actor, que inicia la acción es el almacenero. Entonces, tenemos eso. Hay que tener muy en mente. Un diagrama de secuencia, ¿qué es? Un diagrama de secuencia lo que hace es mostrar en el eje X los objetos y en el eje Y el tiempo. Entonces,
más o menos nos va diciendo en qué momento van apareciendo los objetos y se van creando, destruyendo. Por ejemplo, por ejemplo, almacenero, proveedor y almacén son objetos que se han creado o se han instanciado en el mismo tiempo, ¿no? En un tiempo, en un determinado tiempo, en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Eh, y en el caso de proveedor, la primera secuencia inicia creando, por eso decimos, utilizamos ahí un estereotipo create, crea el objeto zapato. Una vez que ha creado el objeto zapato, el proveedor envía el producto, el zapato hace un reporte de existencias para ver si está todo ok o hay algún error, y finalmente el almacenero va a registrar ese producto que se va a almacenar en almacén. Vamos a decir que está ok y le va a devolver al almacenero un ok. Y finalmente se tiene que destruir el objeto que se ha creado. Quien crea el objeto es el que destruye el objeto. Entonces, si ustedes recuerdan la notación de un diagrama de secuencia, lo que está en el eje X son objetos, almacenero, proveedor, zapato, almacén. Lo que está en el eje Y es una línea de vida, esta línea segmentada es una línea de vida, y estos rectángulos dentro de las líneas de vida son los cuadros de control. Estos cuadros de control que tienen que existir para que se puedan enviar mensajes. Estas flechas son mensajes. Los mensajes que hemos dicho que pueden ser. Lice, una pregunta. Dale, Melen. Lice, por qué destroy? Eso quería preguntar. Ya, probablemente todos ustedes han aprendido Java y en Java nosotros somos muy simplistas porque Java nos libera automáticamente la memoria. Si nosotros creamos un objeto en Java, no necesitamos destruirlos porque Java lo hace automáticamente. Pero no ocurre eso con todos los lenguajes de programación. Además, es uno de los principios de la programación orientada a objetos, el hecho de que si creas un objeto, tienes que destruirlo. Quien crea el objeto es el que tiene que destruirlo. Si se va a utilizar para otro caso de uso, seguramente se tendrá que volver a crear, ¿no? Porque solo para el proceso de registro hemos creado un objeto zapato, solo para el proceso de registro. Y si te das cuenta, es natural. Entra un zapato de la marca King Street, tamaño 42, un modelo casual, color café, y cuando nosotros los registramos, eh, pasa al almacén y ahí muere ese objeto. Para registrar otro par de zapatos tendríamos que eh, instanciar otro objeto, ¿no ve? Entonces, por eso es la regla. Se crea un objeto en nuestro diagrama de secuencia, el que ha creado ese objeto tiene que destruirlo obligatoriamente. Ahora, hemos dicho que el diagrama de secuencia se crea a partir del diagrama de objetos. Yo quiero que observen las relaciones en el diagrama de objetos. Hay relaciones de almacenero a zapato. Entonces nosotros tenemos que garantizar que en el diagrama de secuencia también haya eso. De almacenero, vean, de almacenero va una flecha de ida y una de vuelta a zapato. Entonces se cumple esta relación. Estamos cumpliendo esa relación. ¿No es cierto? Entonces, eh, vamos a ver. Esto es lo que les estaba diciendo. Tenemos una flecha que va de almacenero a zapato. Vean que se relaciona de almacenero a zapato, de zapato a almacenero. Cumple esa relación. La otra relación que tenemos es de proveedor a zapato. Entonces, esa también tiene que existir en el diagrama de secuencia. Vean, de proveedor, cuando lo creamos ese objeto, de proveedor a zapato, de proveedor a zapato, y también lo destruimos, de proveedor a zapato. Existe esa relación. Luego tiene que haber una relación de zapato a almacén, de zapato a almacén. Y vemos que existe la relación de zapato a almacén. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, el diagrama de secuencia tiene que mostrar eso, como parte del diagrama de objetos,
¿Qué tiene que mostrar? Los objetos que se utilizan en el diagrama de objetos, aquí están, toditos los objetos, y tiene que mostrar las mismas relaciones de proveedor a zapato, de almacenero a zapato, de proveedor a zapato, de almacenero a zapato, y de zapato a almacén, de zapato a almacén. Y la tercera cosa que me dice que esto es una secuencia de mensajes que se envían en el tiempo. Vean, esto se hace primero, se crea un objeto, se envía el producto, lo siguiente que se hace, se reporta existencias, lo siguiente que se hace es se registra el producto, lo siguiente se almacena, lo siguiente se confirma que se ha almacenado y lo siguiente se confirma que se ha registrado y finalmente se destruye. Todo eso ocurre como una secuencia de mensajes en el tiempo. ¿Qué pueden ser mensajes? También está en el documento que deberíamos leer para hoy. Un mensaje puede ser una llamada a un procedimiento, una operación o un método, como enviar productos, reporte existencias, que si se dan cuenta, están aquí en nuestras clases. Aquí está reportar existencias, registrar producto, enviar producto. Estamos utilizando llamadas a nuestros, nuestras operaciones, los métodos que tenemos en cada clase. Puede ser también crear o destruir objetos. Create, sabemos que este es un estereotipo. Un estereotipo, como habíamos mencionado, es la palabra reservada del lenguaje. Un estereotipo es una palabra reservada del lenguaje. Y tenemos destroy. Y finalmente pueden ser, además de llamadas, pueden ser algunos eventos, confirmación de eventos, almacenar, ok. Eso puede ser un mensaje. Entonces, esto es un diagrama de secuencia. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, preguntas. Ya. A partir del diagrama de secuencia, vamos a hacer un diagrama de colaboración. Un diagrama de colaboración eh, es igual que un diagrama de secuencia, un diagrama de interacción. En este diagrama de colaboración, yo quiero que observen lo siguiente. Primero, el diagrama de colaboración es exactamente igual al diagrama de objetos. Este diagrama de objetos, vean, es exactamente igual a este. ¿Qué le hemos añadido a este diagrama de objetos? Le hemos añadido las secuencias que hemos identificado acá en el tiempo. La primera secuencia era una create de proveedor a zapato. Esa era la primera secuencia. No hay una vuelta, no le devuelve nada, ahí muere esa secuencia. Entonces vamos a ver eso en este diagrama de colaboración. Decimos que la primera secuencia es de proveedor a zapato y es create. Por eso la flecha me indica la dirección, esta flecha me indica la dirección y el 1 me dice que es la primera secuencia, create. Y muere ahí, no devuelve. Vamos a la siguiente secuencia. La secuencia 2 va de enviar producto y continúa la secuencia de enviar producto del reporte de existencias. Continúa la secuencia. Entonces eso se tiene que reflejar acá. 2 va de proveedor a zapato, enviar producto. Enviamos producto. Y de zapato a proveedor continúa la secuencia, dice, el reporte de existencias. Reporte de existencias. Se envía el producto y el zapato devuelve un reporte de existencias, ¿no? Vamos a la siguiente secuencia. La tercera secuencia, ¿cuál es? De almacenero a zapato. Se registra el producto. ¿Qué continúa la secuencia? La secuencia se continúa con almacena, de zapato a almacén. ¿Qué continúa la secuencia? De almacén a zapato, ok. ¿Qué continúa la secuencia? De zapato a almacenero, también ok. Entonces, toda esta es una secuencia. Se considera secuencia cuando va del principio, de quien inicia la secuencia, al final, ¿no? Del principio al final. Esa es una secuencia. Entonces, esa tiene que haber de almacenero a zapato, de zapato a almacén y de almacén a zapato y de zapato a almacenero. Vamos a ver.
esa secuencia. Entonces tenemos de almacenero, teníamos secuencia 1, secuencia 2, la secuencia 3, que va de almacenero a zapato, registrar producto. Como continúa la secuencia, se utiliza 3.1, como hemos utilizado en la 2. Vean, la 2 dice 2, enviar producto. ¿Quién continúa la secuencia? 2.1, reporte existencia. Así nos damos cuenta que se continúa la secuencia. Aquí tenemos de almacenero a zapato, tenemos registrar producto, registrar producto. ¿Quién continúa esta secuencia? 3.1, de zapato a almacén, almacenar. ¿Quién continúa esta secuencia? De almacén a zapato, de almacén a zapato. Ok, la confirmación. ¿Quién continúa esta secuencia? 3.3, de zapato a almacenero. Ok, esa es la tercera secuencia, esta secuencia que hemos identificado aquí. Y por último, la cuarta secuencia, ¿cuál es? De proveedor a zapato, destruyendo el objeto. ¿Cómo sabemos que está destruyendo el objeto? Porque hay una X en la línea de vida del objeto que me dice que se está destruyendo. Entonces, esa es la cuarta secuencia. Vean, aquí está la cuarta secuencia. 4, destroy, que va de proveedor a zapato. Entonces, esa es la manera en que se construye un diagrama de colaboración, de manera muy, muy sencilla a la que hemos visto. ¿Cuál es la condición? La condición es que se debe hacer lo siguiente. Aquí tenemos un diagrama de clases. Se tiene que presentar el diagrama de clases de todos los objetos, todos los casos de uso. Vamos a encontrar un diagrama de clases de todos estos casos de uso. ¿Recuerdan? Les decía ayer que probablemente para este otro caso de uso, su escenario se vayan repitiendo clases candidatas, se vayan repitiendo y tengamos una repetición de clases. Hay que presentar un único diagrama de clases. Va a aparecer un único diagrama de clases general de todito. De la misma manera vamos a tener un único diagrama de objetos, sabiendo que viene pero de cada caso de uso. En cambio, para un diagrama de secuencia y un diagrama de colaboración, se debe hallar un diagrama de secuencia por cada caso de uso. Nosotros hallamos un diagrama de secuencia por cada caso de uso. Y de la misma manera, vamos a hallar un diagrama de colaboración por cada caso de uso. ¿De acuerdo? Entonces, eso solo para tener en mente. ¿Cuántos diagramas se presentan? Un diagrama de casos de uso solo es uno. Un diagrama de clases solo es uno, que refleja todas las relaciones de cada caso de uso. Un diagrama de objetos solo es uno, que se desprende del diagrama de clases. En cambio, un diagrama de secuencia y un diagrama de colaboración se tiene que hacer de cada caso de uso, sí o sí, de cada caso de uso. Ahora, vamos a ver el diagrama de actividades. El diagrama de actividades, a diferencia de lo que les comentaba, puede hacerse por cada caso de uso o se puede hacer por todo el sistema. Esa es decisión de cada uno. Usualmente se presenta de todo el sistema, pero en nuestro caso es un poco largo, entonces he decidido simplemente hacer el diagrama de actividades del caso de uso que estábamos utilizando de ejemplo, que era el registrar el producto, el registrar el zapato. Entonces vamos a utilizar tres calles que está en la lectura que les he dado. Un diagrama de actividades tiene diferentes diagramas, diferente notación. Tenemos tres calles, la calle almacén, proveedor y tienda. Y para cada una de esas van a realizar actividades. Estos óvalos son actividades. Este círculo negro es una actividad de inicio y este otro círculo negro con un círculo alrededor es una actividad de cierre o de fin. Luego tenemos estas barras gruesas que son barras de división. En este caso entra uno y se divide en dos. Es una barra de división. O en este caso es una barra de unión. Entran dos y sale uno, una barra de unión. Se utiliza para hacer lo que le estoy mencionando. Son barras. Y tenemos las condiciones. Una condición donde tenemos que etiquetar cada una de las salidas de esta condición.
para que se vaya a otra actividad. Entonces, analicemos cómo ocurría toda la secuencia. Nosotros leemos, y hemos visto ya también el diagrama de secuencias, pero si leemos el escenario, en el escenario me dice que el almacenero, una vez que el proveedor ha dejado los zapatos, va a verificar y va a registrar ese código. Entonces, nosotros vamos a, y todo lo que hemos hecho está alrededor de eso. Nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, el proveedor envía el producto. Cuando envía el producto, aquí hay una condición. El producto que se ha enviado tiene fallas. Si tiene fallas, tenemos que devolverlo al proveedor para que nos vuelva a enviar el producto correcto, con las especificaciones que queremos. Si no tiene fallas, sin fallas, vamos a registrar el producto. ¿Qué podemos hacer al momento de registrar el producto? Podemos buscar el producto o registrar la salida, en el caso del vendedor en la tienda. O simplemente en el almacenero, después de registrar el producto, puede determinar el stock. Esto es lo que puede ocurrir. Y finalmente unimos, calcular stock, registrar salida y termina el diagrama de actividades. Entonces, este es un ejemplo de diagrama de actividades solamente para el caso de uso registrar producto. A diferencia de los anteriores, el diagrama de actividades se puede hacer para un caso de uso en particular o para todo el sistema. En este caso estamos haciéndolo solo para el caso de uso registrar. Luego tenemos el diagrama de componentes. Cada uno de estos son componentes. Y estos componentes usualmente son archivos que nosotros vamos a utilizar. Decimos, un componente es un elemento físico que representa elementos lógicos. Esto es una página HTML, pero que se debe almacenar en algún lugar, registrar salida, ingreso, buscar zapato, calcular stock. Todos estos son componentes. Además, hemos dicho que los componentes usualmente pueden utilizar 5 estereotipos. Los estereotipos más comunes son ejecutable, cuando es un archivo ejecutable, library, cuando son librerías, table, cuando son bases de datos. Podemos tener file, cuando hablamos de un file, hablamos de un archivo que tiene datos, o el código fuente, o document, cuando hablamos de document, cuando un archivo es un documento del sistema de bases de datos. Estos componentes se relacionan siempre con una dependencia, todos se relacionan con dependencia. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tenemos una página principal donde puede haber un menú. Cuando nosotros seleccionamos en la página principal un menú, ¿qué puede salir? Puede salir un componente registrar salida, o registrar ingreso, o buscar zapato, o calcular stock, en una nueva página HTML, ¿no? Decimos el index depende de uno de estos 4 componentes. Luego decimos registrar salida y registrar ingreso, como ambos tienen que ver con un registro, van a depender de un ejecutable que es registrar en la base de datos, es decir, almacenar estos datos en la base de datos, ya sea la entrada o ya sea la salida. Este es un ejecutable. Lo mismo, buscar zapato, calcular stock, tiene que ver con una consulta a la base de datos. Entonces, este también puede ser un ejecutable. Y estas dos consultas, pueden utilizar librerías, algunas librerías determinadas. Finalmente, este ejecutable es registrar la base de datos y este otro ejecutable, consultar la base de datos, dependen de qué? De una base de datos, table, que puede ser una tabla o una base de datos denominada zapatos. Entonces, ¿qué estamos mostrando con el diagrama de componentes? Todos los componentes necesarios para el caso de uso, registrar producto, todos los componentes. Si ustedes observan, podemos pensar que tanto index como registrar salidas, registrar ingresos, buscar zapato, calcular stock, todo esto se puede almacenar en un nodo cliente. En el cliente se muestra. Y el ejecutable y las librerías y la base de datos, registrar base de datos, consultar base de datos, las librerías y obviamente la base de datos zapatos, estos 4 se pueden almacenar en un servidor.
¿Cómo hacemos eso? Con un diagrama de despliegue o un diagrama de nodos. ¿Qué estamos diciendo? Estos componentes HTML, el index, registrar, se pueden ver en una PC, en la PC1 o la PC2. Aquí el número de PCs depende de la empresa. Yo estoy suponiendo que solo hay dos, una que está, que maneja el vendedor y otra que maneja el almacenero, que están conectadas en una red local o intranet y que esa a su vez se conecta con un servidor. El servidor, ¿qué tiene el servidor? En el servidor se encuentra registrar la base de datos, las librerías, consultar a la base de datos estos ejecutables y obviamente la base de datos zapatos. Eso es lo que tenemos en un diagrama de despliegue o en un diagrama de nodos. Estos cubos servidor, red local, PC1, PC2, ¿qué hemos dicho que son? Son computadoras, son elementos que tienen capacidad de procesamiento o capacidad de memoria. Un servidor tiene capacidad de procesamiento y memoria. La red local, a partir de los switches, routers y demás que nosotros usamos, que almacenan ciertas configuraciones y que procesan los datos que van a fluir a través de ella, tiene capacidad de procesamiento, tiene capacidad de memoria. Y obviamente nuestras PCs tienen capacidad de procesamiento y capacidad de memoria. Entonces, estos son los nodos o el diagrama de despliegue o nodos de nuestro sistema. Con eso habríamos acabado el ejemplo en el tiempo determinado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Eh, Cualquiera. disculpe, Lisa, Dale. según el anterior archivo que teníamos, tenemos que llenarlo con todos estos gráficos, ¿verdad? Con todo Exacto, exacto. Eso es lo que iba a decir. En el proyecto, cuando hemos explicado cómo funciona, hay una sección de entregables, ¿no ve? En la plantilla del plan de desarrollo de software. Sí, ¿Recuerdan? En sí, la sí. plantilla del plan de desarrollo de software hay entregables. Y en esos entregables les dice diagrama de casos de uso, diagramas de esto, ¿no ven? ¿Sí? Eso lo tienen que llenar con los diagramas que acabamos de aprender, que como han visto, son muy sencillos, no son muy complicados de hacer. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, me encanta este curso, ya están listos para su examen del martes. Oh, Voy a detener la grabación.